Hola, esta es la videoguía para el experimento 9 de Física Experimental 2, Ley de Ohm. La ley de Ohm, que podemos verla en la ecuación 3.1, me relaciona la diferencia de potencial eléctrico o voltaje con la corriente y la resistencia que pasan por un resistor. Adicionalmente, vamos a poder verificar la ecuación 3.2 y 3.3, las cuales me permiten calcular una resistencia equivalente cuando las resistencias están conectadas en serie o cuando están conectadas en paralelo. A la derecha podemos ver el código de colores que se usa en las resistencias, el cual nos va a indicar el valor de la resistencia y cuánto es la incertidumbre que tenemos en conocer ese valor. Miremos cómo se usa en este caso. El primer color me indica este número, tenemos un 1. El segundo color, que es negro, me indica un 0, significa que ahí tengo un 10. El color que está en la tercera banda es por el valor que la tengo que multiplicar. En este caso, por ejemplo, es rojo, así que tengo que multiplicar ese 10 que había obtenido por 100. Quiere decir que llegó a 1000 ohmios, que es lo mismo que decir un kilo ohmio. La última franja me indica la tolerancia o la incertidumbre en ese valor de 1000, ya que pues, el fabricante no va a poder hacer todas las resistencias con una resistencia igual a 1000 ohmios. De acuerdo a esto, la tolerancia la podemos ver acá en estos dos. Si es dorado, vale el 5%, si es plateado, vale el 10%, si es rojo, vale el 2%. En este caso es dorado, así que la tolerancia sería de el 5%. Quiere decir que si nuestra resistencia es de 1000 ohmios, tendríamos que considerar que es de 1000 ohmios más o menos el 5%. Para el montaje experimental tenemos nuestra fuente de voltaje, tenemos nuestra placa de circuitos en la cual vamos a poder conectar nuestros elementos, que son las resistencias y los diodos. Esta sería la interfaz y este sería el sensor en el cual podemos medir simultáneamente el voltaje y la corriente en cada uno de los elementos. En la primera parte tendremos dos resistencias. De acuerdo al código de colores, ustedes podrán determinar cuánto es el valor de esa resistencia y cuánto es su tolerancia. Adicionalmente, con el sensor de voltaje y corriente podemos medir con ayuda de la fuente cuánto es el voltaje y cuánto es la corriente pasando por esta resistencia a medida que cambiamos los parámetros en la fuente. Con estas mediciones de voltaje y corriente, que noten que están en voltios y en miliamperios, podremos determinar el valor de la resistencia experimentalmente y compararlo con lo que nos dice el fabricante. Esto lo hacemos para la resistencia 1 y la resistencia 2. En la segunda parte vamos a verificar si el diodo cumple o no la ley de Ohm. Para esto, con la ayuda de la fuente, pasamos una corriente y un voltaje. Medimos estas dos cantidades en voltios y miliamperios y registramos también en qué punto se prende el LED. Al graficar esto podremos comprobar si se cumple la ley de Ohm o no se cumple la ley de Ohm para el LED y encontrar así un parámetro equivalente a la resistencia para este. En la tercera parte del experimento trabajaremos con resistores en serie y en paralelo. Este sería el montaje en serie, este sería el montaje en paralelo. Las resistencias R1 y R2 que aparecen acá serían las mismas resistencias que se usaron en la primera parte. Con ayuda del sensor de voltaje, colocándolo en los extremos de las resistencias, acá, podemos medir voltaje y corriente y así encontrar experimentalmente una resistencia equivalente, para compararla con la resistencia equivalente de acuerdo a las reglas dadas en la parte de la teoría. Para realizar el análisis cuantitativo tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Para la primera parte, para ambos resistores debemos hacer una gráfica de voltaje contra corriente y de allí deducir si cumplen la ley de Ohm y evaluar cuánto es el valor de la resistencia. Debemos hacer exactamente lo mismo para el LED.
Y para las configuraciones de serie y paralelo, graficamos también voltaje contra corriente, deducimos cuánto es la resistencia equivalente de allí y la comparamos con las ecuaciones que encontramos en la teoría para resistencias equivalentes en serie y en paralelo. Siempre que estén calculando cualquier parámetro de regresiones lineales en estas gráficas, no olviden incluir la incertidumbre.